Gloria a Jesús. Maravilloso es el Señor. Maravilloso. Qué bonito es estar en su presencia. Amén. Sí, amar la verdad es muchas cosas. Entre otras, es oponerse a un mundo que está lleno de mentira. Por lo tanto, es ir contracorriente, por lo tanto, es tener una inmensidad de conflictos mentales en nuestros pensamientos, porque lo que oímos mayoritariamente a lo largo del día son mentiras. En boca de mentirosos, en boca no de personas que mienten, sino personas, muchas de ellas, que tienen una naturaleza mentirosa. Como dice Jesús del diablo, cuando habla de su propia naturaleza, porque es padre de la mentira. Oponerse a eso, sobrevivir a todo eso, emerger en nuestro corazón en medio de esa selva loca que es peor que la amazónica, llena de bichos raros de todo tipo, es un milagro. Es un milagro, queridos hermanos, solo posible para los que están aferrados a la verdad en Cristo Jesús. Y con todo eso, pues como hemos oído, se nos pegan barros, se nos pegan costumbres, formas, hábitos, ideas, pensamientos, ideologías, tantas cosas. Pero por eso Dios nos permite unirnos de vez en cuando, estar juntos, como dice, en armonía. Ojalá que todos los que estamos aquí hoy tengamos un corazón armónico. Amén. Amén. Si hay rencor en tu corazón, querido hermano, mal asunto. Hay que despojarse, dice la verdad, de todo peso. Hay que despojarse del viejo hombre que está viciado. Está viciado. Porque es como cuando vas al médico y te tiene que extirpar un tumor o un bulto o lo que sea. O sea, tú no te aferras al tumor con cariño. ¡Ay, Señor! Está conmigo siempre, que lo he querido tanto. No, está deseando que se extirpe de tu ser porque es malo. Amén, hermanos. Pues la Biblia enseña algo parecido cuando a nosotros se nos pega esa forma de vida viciosa. Gloria al Señor. Hay tantas cosas que compartir, pero hoy vamos a hacerlo, creo yo, sencillamente. Amén. Porque Dios nos ha dado una fe sencilla, pero una fe sólida, poderosa, fuerte, bien anclada en la verdad. Amén. Y la verdad, ¿qué dice Jesús? Nos hace libres. ¿Libres de quién? En primer lugar, libres de nosotros mismos, libres de nuestras pasiones y deseos, que estamos viciados porque hemos vivido tanto tiempo y estamos rodeados de tanto vicio que es imposible pues no contaminarse de vez en cuando. Entonces, Dios nos ha dado una fe. Y la fe cristiana, la fe basada en la Escritura, es una herencia que hemos recibido de otros. Queridos hermanos, quiero darte una introducción al tema de lo que quiero compartir con vosotros esta tarde. Herederos de una salvación muy grande. ¡Aleluya! ¿Amén? Somos herederos. Y cuando hablo de esta herencia, no me estoy refiriendo a la herencia incontaminada e inmarcesible que hemos recibido en los cielos ahora. Estoy hablando de la herencia de los que nos han precedido en la fe. Estoy hablando del legado que nos ha sido dado para que nosotros lo atesoremos y lo transmitamos a la próxima generación. Amén. Queridos hermanos, nuestra fe no ha nacido ayer. Amén. Nuestra fe no es una moda. No es una idea que se le ha surgido a uno que se fue al monte, a la cueva, y de pronto vino con un misterio. No. Nuestra fe está aferrada, anclada en los pactos que Dios hizo, primeramente con Noé, después con Abraham, después con Isaac y Jacob, después con el pueblo de Israel, después Dios hizo un pacto con David, después vino el cumplimiento del tiempo y Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para hacer un pacto, no un compromiso. Tengo un conflicto con esta palabra, en la palabra compromiso.
Yo la odio, te lo digo sinceramente. Porque la Biblia no habla de compromiso, la Biblia habla de un pacto. Y un pacto es una fusión, no es una alternativa que tú, si eres bueno, te dispones, pues haces un buen compromiso y dices, me voy a comprometer a hacer esto y hacer aquello. Muy bien. No, eso no es la vida cristiana. Amén. La vida cristiana está vinculada a un pacto hecho con Jesús. Amén. Y después nuestra fe, la herencia, el legado que hemos recibido, fue anunciado, dice, primeramente por el Señor, después por los que lo oyeron. Dios lo ratificó con señales y prodigios, los apóstoles lo predicaron y lo transmitieron a la siguiente generación. Lo dejaron recogido en la Escritura para todas las naciones, todos los pueblos y todas las generaciones. ¿Amén? Amén. Somos herederos también de la Reforma del siglo XVI. Sí, lo somos, queridos hermanos. Somos herederos de grandes predicadores. Nuestra historia, la historia del pueblo de Dios, está llena de grandes hombres de Dios. Vivimos tiempos, en ocasiones, cuando nos rodea pues, los malos ejemplos, las malas historias, las malas artes, las artimañas, las manipulaciones y tantas cosas. Pero eso no anula esa gran nube de testigos que tenemos a nuestro alrededor. Amén. Tienes que saber a quién elegir para saber a quién escuchas. Somos herederos de grandes predicadores, somos herederos también de alguna denominación, no me digas que no. Somos herederos de alguna iglesia local, seguro, pero nuestra historia es una grandísima historia vinculada a un pueblo y a un cuerpo, el cuerpo del Mesías. Y esa herencia es una herencia muy grande, no está limitada a nuestra propia tradición. Todos los creyentes procedemos de alguna tradición. Nos han enseñado pues que hay que hacer esto y aquello. Y nosotros, hay tradiciones que son buenas, las hemos abrazado y las ponemos en práctica, pero hay otras tradiciones, hay otros aspectos, digamos así, de la herencia que Dios nos ha dado y que es muy rica. Dice que hemos sido injertados en la rica savia del olivo. Y ahí hay una inmensidad de herencia que nosotros, como pueblo de Dios, hemos recibido. Así que yo creo, y quiero decir esta tarde, que deberíamos hacer un esfuerzo para expandir nuestros pensamientos y sobre todo para ensanchar nuestro corazón. ¿Amén? A veces somos tan raquíticos que estamos reducidos a nuestra propia baldosa. Una baldosa donde hacemos lo que hacemos y pensamos que eso es todo lo que hay. Pues no. El reino de Dios, dice el profeta Daniel, que comienza con una piedra que fue arrancada sin mano. Golpeó las estatuas que se habían levantado, que eran muy vistosas, la golpeó, la derribó y de esa piedra se levantó un monte que llenó toda la tierra. ¿Amén? Pues de ese monte, o a ese monte, o de ese monte, como tú quieras, pertenecemos en Cristo Jesús. Amén. ¿Amén? Claro que estamos limitados a nuestras tradiciones, las costumbres, lo que hemos aprendido, pero yo quiero decir esta tarde que Dios nos ha hecho copartícipes de una herencia muy grande. Aleluya. Aleluya. Y en el cuerpo de Cristo hay dones múltiples, hay una diversidad inmensa de la multiforme gracia de Dios repartida a cada uno de los miembros. ¿Amén? Amén. ¿Tú eres parte de ese cuerpo? Amén. Somos parte de un cuerpo grande. Sí, tenemos una proyección local de una ciudad, de un país, pero estamos vinculados, como digo, a una herencia muy amplia. Y algo de esa herencia es lo que yo quiero compartir esta tarde, y quiero arrancar en 2 de Pedro. Voy a leer algunos textos después. Quiero empezar en 2 de Pedro, capítulo 1, y sí, búscalo, hermano. 2 de Pedro. Mientras lo buscas te digo.
A mí me encanta abrir la Biblia. ¿A ti también? Hay una denominación, mira, hablando de herencias, hay una denominación que se llama la Biblia abierta. ¿Lo has oído? Con el sonido. Sí, cuando abrimos la Biblia, la leemos, la creemos, nuestra vida empieza a cambiar, nuestra rutina y nuestras ceremonias, como ha dicho el pastor Marc, del niño ese que abrió la Biblia y ya dejó de ir a misa. Hay algunos que, bueno, lo dejamos ahí. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 1. Vamos a abrir la escritura aquí, en principio, y después seguiremos avanzando en un aspecto que quiero enfatizar esta tarde. Dice el apóstol Pedro: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. ¿A quién se dirige? Dice: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Amén. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. El apóstol Pedro aquí se dirige, está hablando a los que han alcanzado una fe, dice él, igualmente preciosa como la nuestra. Aleluya. La fe de Dios, la fe que emana de la Escritura, es una fe preciosa. Cuando hablamos de esta fe, no estamos hablando de que creo esto y creo aquello, no. Estamos hablando de un cuerpo de doctrina, un cuerpo de enseñanza. Acuérdate de la iglesia primitiva, que se dedicaban continuamente ¿a qué? A la doctrina de los apóstoles, a la comunión unos con otros, al partimiento del pan, a las oraciones. Entonces, cuando hablamos de esta fe, estamos hablando de un cuerpo de doctrina fundada sobre la roca inconmovible, la piedra angular, que es Jesús. ¿Amén? Esa fe es a la que se refiere el apóstol Pedro en este texto, que yo quiero leer como introducción, porque hoy me quiero referir a un aspecto de nuestra herencia. He hablado de herencia. Somos el resultado de los que nos han predicado el Evangelio. O lo hemos oído porque alguien, yo qué sé, repartió, cantó, te trajo un Nuevo Testamento, de la forma que sea. El caso es que nosotros somos el resultado. Pablo le dijo a Timoteo: lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encárgalo a hombres fieles, que sean idóneos para transmitir la fe a la siguiente generación. ¿Amén? Bueno, pues uno de los aspectos que nosotros hemos recibido de esa herencia a la que pertenecemos es seguridad. Muy bueno. Aleluya. Amén. Bueno. Amén. La estás pensando todavía, ¿eh? ¿Qué significa seguridad? Creo. Mira, la fe, aquí se me acumula todo. El apóstol Juan dijo: esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué fe? La fe del que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Claro, decir eso hoy es... ¿Y eso que tiene de bueno, o de grande, o de extraño, o de novedoso? Porque estamos tan acostumbrados a pisotear las perlas que cuando oímos la perla, como hemos oído del barro, pues ya nos parece que eso ya más que perla es un puro barro. Aleluya. Bueno, pues el Espíritu de Dios, cuando nosotros nos reunimos y abrimos la Escritura, lo que quiere es recordarnos de la fe que Dios ha dado una vez a los santos, a la fe que se refiere el apóstol Pedro y que nosotros hemos recibido como un legado, una herencia. Y esa fe contiene seguridad. ¿Amén? En un mundo inmovible, en un mundo variable, en medio de una persona fluctuante como tú y yo somos por sentimientos, circunstancias, etcétera, etcétera, Dios ha colocado certeza. Dios ha puesto seguridad. ¿Amén? Y nosotros pues nos resistimos
en muchas ocasiones a esa seguridad. Yo quiero recordarte sencillamente, ponerme a disposición de la palabra del Señor para que nosotros recordemos, mira, la Escritura, ha dicho antes, para el que abre la Biblia y la lee. Esto no es algo mágico, pero es que es necesario. Jesús lo dijo, escudriñar las Escrituras. Bueno, cuando nosotros abrimos la Escritura, vemos que está llena de certeza, de declaraciones, de una seguridad que tú dices, ¿esto cómo lo puedo decir? Cuando tú te atreves a creerlo y a compartirlo, una de las acusaciones que te hacen es que, pero vamos a ver, ¿tú cómo puedes decir eso con tanta seguridad? Mira, Job, te voy a poner 3 o 4 ejemplos sencillos. Job, en medio de una situación, pues ya sabes cómo vivió Job, no toda su vida. Dicen algunos que durante 8 meses. Sin embargo, nosotros pensamos en Job que toda su vida fue el santo Job, lleno de llagas y bueno. Pero en ese tiempo de prueba, Job dijo, en medio de, acuérdate, yo sé que mi Redentor vive. Y aun cuando esta mi carne sea deshecha, yo veré a Dios. Aleluya. Eso es una fe segura. En medio de la adversidad, en medio de la confrontación con todo lo imaginable, una voz que se levanta por encima de toda la inseguridad de la que está compuesta esta vida para decir, yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Gloria al Señor. El joven David, pastor de ovejas, dijo en una ocasión, el Señor es mi pastor. ¿Lo has oído alguna vez? ¿Lo has repetido como un papagayo? ¿Te has parado a pensarlo y a comerlo y dirigirlo de vez en cuando? El Señor es mi pastor. Nada me falta. Gloria a Él. Gloria al Señor. Eso, queridos hermanos, es seguridad. ¿De dónde procede eso? ¿Cómo puedes tú decir, en medio de un mundo tan movible, de unas circunstancias tan cambiables, cómo puedes decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará? ¿Cómo? ¿Tú lo dices? ¿A quién se lo diría David? Este salmo, ¿a quién se lo diría? Pensemos. Seguramente, pero se me ocurre imaginar ahora que estaba solo, a lo mejor estaba solo en el campo, cantando con su laúd. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Amén. Y dijo, y aunque ande en valle de sombra de muerte. El salmista David era realista. No ignoraba la realidad en la que vivía. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Amén. ¿De dónde procede esa seguridad? Hermano querido, o sea, no te hagas cábala. Si tú eres, y ahora lo veremos, si tú eres hijo de Dios, el potencial que Dios ha puesto en la fe que Dios te ha dado, es capaz de decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón. Amén. El salmista dijo, los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Aleluya. Seguridad. ¿Está claro, hermanos? Ese espíritu, dice, hemos recibido el espíritu de fe, dice el apóstol Pablo. Ese es el espíritu de fe. Y tú dices, pero ¿y eso cómo se consigue? Hay que ir a hacer no sé cuántas conferencias, buscar un retiro y ir a que este ore, el otro, no sé qué. ¿De dónde procede y de dónde emana ese espíritu de fe? Lo hemos hecho sofisticado porque está en nuestra naturaleza complicar las cosas. Dice Génesis, el hombre, no, en Eclesiastés, el hombre, Dios creó al hombre. Bueno, me parece que dice o algo así. Dice, pero él se buscó, depende de la versión que leas, dice, el hombre se buscó muchos males. O sea,
versión popular. Dios creó al hombre normal, digamos así, pero él se complicó la vida. ¿Sí o no? Entonces, nosotros en ese afán, hablo nosotros creyentes, hijos de Dios, en ese afán de no tener certeza, le damos pie una y otra vez a la incredulidad. Porque dices, ¿cómo puedo yo decir esto? ¿De dónde procede esa capacidad innata para decir que los que confían en el Señor son como el monte de Sión? No se mueven, porque están anclados en una roca inconmovible que es Cristo el Señor. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Y así podríamos citar una inmensidad de textos de la Biblia. El apóstol Pablo en los últimos días de su vida. Todos me han abandonado. Yo he pensado algunas veces en este texto y me he quedado perplejo. Digo, ¿cómo es posible que Pablo, después de haber dado su vida por el Evangelio, su vida, dice, le dijo a los tesalonicenses, por ejemplo, no solamente os hemos dado el Evangelio, sino que os hemos dado nuestra propia vida? O sea, Pablo se hizo copartícipe con el Evangelio. Para Pablo no era predicar y largarse. No, era poner su vida ya estaba puesta. Él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Bueno, pues este hombre, llegado los últimos días, cuando le pusieron prisionero por causa de la fe, entonces dijo que todos le habían abandonado, y él dice, pero el Señor estuvo conmigo. Aleluya. Y dice, he guardado la fe, he terminado mi carrera, he guardado la fe, dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Amén. Seguridad. En medio de unas circunstancias movibles, en medio de una situación adversa, seguridad. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Ese es el gran milagro de la fe cristiana. Uno de ellos. Hay muchos milagros. Todo en la vida cristiana es un milagro, queridos hermanos. Y como digo, así podríamos citar pues una inmensidad de textos en la Biblia que cuando los leemos decimos, ¡ay, qué bonito es! Se te pone cara de ángelus. ¿Sabes lo que es el ángelus? A las 12 de la mañana es la hora del ángel. El ángel del Señor anuncia a María. Qué pocas tradiciones tienes, hermano. Se te pone cara de ángelus porque dices, ¿cómo es posible? Si eso es muy bonito, pero es que mi vida va. Bueno, una fe edificada, una fe normal. O sea, aquí no estamos hablando de una fe imposible. Si tuvieses fe, como un grano de mostaza. Dios nos ha dado fe. ¿Amén? Y de ahí procede la seguridad. Hemos recibido, queridos hermanos, una herencia de seguridad. Si ha identificado algo a nuestros antepasados en la fe, ha sido la seguridad. Tú piensas en los que murieron en los 3 primeros siglos de cristianismo en el Imperio Romano. Has oído tantas veces, has visto películas, has leído historia de cómo fueron al circo y cómo cantaban y cómo se aferraban. ¿Por qué? Porque tenían seguridad. Amén. Hoy muchos están muriendo. Nosotros no sabemos cuántos de los que mueren llamados cristianos son cristianos de verdad o son cristianos de tradición. Sea como fuere, es una abominación a Dios. Pero el que muere en Cristo, dice el apóstol Pablo, sabe que encuentra algo muchísimo mejor. Seguridad. ¿Amén? Amén. Gloria al Señor. Entonces, dicho esto como base, me gustaría compartir con vosotros algunos aspectos en los que la Biblia enseña que tenemos seguridad. ¿Amén? Gloria al Señor. Dice, te voy a citar algunos textos para no leerlos, luego leeremos algunos. El apóstol Pablo a los Efesios dice, en quien tenemos perdón de pecados, conforme a las riquezas de su gracia en Cristo Jesús. Amén. En quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Amén. Eso, queridos hermanos, es seguridad.
Y aquí tenemos un conflicto nosotros, los creyentes, porque somos gente sensible al pecado. El espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros es un espíritu santo. Y combatimos, dice la Biblia, que combatimos contra el engaño del pecado. Hay un conflicto y una batalla en nosotros. Y en Hebreos habla de este conflicto en el que nosotros nos movemos en ocasiones. Hebreos capítulo 9, porque la Biblia dice que Jesús nos limpió con su sangre de nuestros pecados. ¿Tú lo crees? Amén. 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 Gloria al Señor. La sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Así que en Jesús tenemos seguridad de perdón de pecados. Amén. Gloria al Señor. Sin embargo, en Hebreos hay lo que se llama la conciencia de pecado. Dice en Hebreos capítulo 9, cuanto más, versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí tenemos un conflicto en el que me quiero parar un poco a ver si soy capaz de explicarlo en su justa medida. ¿Amén? ¿Estás aquí, hermano? Amén. Por ti, aleluya. Aleluya. Qué buenos discípulos sois. Gloria al Señor. Conciencia de pecado. Nosotros sabemos que la sangre de Jesús nos ha limpiado el pecado. ¿Amén? Amén. Sin embargo, una y otra vez tenemos conciencia de que algo hemos hecho, por lo tanto no sabemos si el Señor estará enfadado. ¿Sí o no? Eso nos conduce en muchas ocasiones a un ir y venir como el que está citando el autor de los Hebreos, haciendo la analogía con el antiguo pacto y el nuevo pacto. En el antiguo pacto había un círculo vicioso continuo para repetir, primero recordar los pecados todo el tiempo, después hacer una serie de rituales para llegar al punto en el que quedabas por fin libre de pecado. Y empezaba otra a la vez la rueda a rodar la vida cotidiana y otra vez la sustancia del pecado, la naturaleza pecaminosa, volvía a atrapar a la persona y otra vez la conciencia te perturba y entonces nunca encuentras paz. En ese caso, primero, esa no es la voluntad de Dios para un hijo suyo. Amén. Ahora bien, cuando esa es la realidad de un creyente, ¿a qué se dedica el creyente en ese caso? Se dedica a procurar que su conciencia se limpie de pecado. Por lo tanto, toda su orientación está dirigida a hacer cosas para quitarse de encima esa mala conciencia. Y en muchas ocasiones nuestra vida entra en un círculo vicioso donde todo se reduce a repetir y repetir porque la conciencia engañosa, y estoy hablando ahora, entiéndeme bien, de pecado, por cuanto no tienes la seguridad de que la sangre te ha limpiado, el diablo te ha engañado para que tu vida sea un círculo vicioso sin ir a ningún sitio. Toda tu orientación, tu esfuerzo, tus ganas, tu energía no están dirigidas a servir a Dios, sino a servirte a ti mismo para que tu conciencia quede libre de pecado. Dios mío. ¿Saben lo que le dijo Dios a Moisés en una ocasión? Basta ya. Caminar. Dejar de rodear el monte. Bien. El pueblo de Israel dando vueltas. Y vueltas. Y más vueltas. Hasta que Dios tuvo que intervenir. Mira, se acabó de dar vueltas. El diablo sabe cómo usar la naturaleza caída, nuestras obsesiones, nuestra sustancia religiosa y mantenernos en una conciencia continua de pecado, de obras, dice, de obras muertas. ¿Qué obras son esas? Las obras que tienes que repetir una y otra vez para conseguir por fin. Ay, eso lo he contado en algunas ocasiones. Esa es la conciencia que yo tenía cuando tenía 8 años, que tomé la comunión a los 8 años y me propuse ser bueno, no decir palabrotas y no pegarme con mis amigos y todo eso.
Entonces me propuse que cada día tenía que ir, si iba a comulgar, tenía que ir a confesarme antes, porque el proceso ya sabes cuál es. ¿Lo sabes? Ya te lo explico yo. Primero, confesión. Ave María Purísima, sin pecado concebida, hijo mío. A ver, dime. Hace un día que no me confieso. ¿Cómo? Me dijo el cura, a mí. Un día, hijo mío, tampoco hace falta que vengas todos los días. Pero es que yo cada vez que salía de allí iba al colegio y después al patio, y en el patio nos peleábamos, decíamos tacos para la conciencia de pecado. Al día siguiente, si quería comulgar, tenía que volver al cura. Porque mi conciencia me acusaba y me decía, tú a comulgar hoy no puedes ir. Porque me han dicho un palabrota. Así que, al cura, a confesar. Entonces, cuando uno está en esa situación, ¿a qué se dedica uno? ¿A servir a Dios? No. Mira, cuanto más la sangre de Jesús limpiará vuestras conciencias de obras muertas, ¿para qué? Hermano, piensa. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas, ¿para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Si nuestra vida como cristianos está orientada solamente en esta rutina de limpiar nuestra conciencia de obras muertas, o estamos atrapados en esa dinámica, nunca llegamos al punto de servir a Dios. ¿Estás aquí? Capítulo 10 y versículo 2 de Hebreos. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Y claro, como todas las cosas tienen dos extremos, si no caemos en un extremo, pues nos vamos al otro. Claro, ya Dios nos ha perdonado y ya no tenemos que ir nunca más. Yo ahora ya pues hago lo que quiero y lo que me da la gana, porque la sangre de Jesús me limpia de todo pecado. Ay, Señor, el apóstol te dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. No estamos hablando de eso. O sea, el corazón sí es engañoso. Aleluya. Más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El Señor. Amén. O sea, no te hagas engaños, autoengaños a ti mismo. Lo que veo en el culto, el hermano Virgilio ha dicho, la sangre de Jesús me limpia, yo a vivir la vida. Ya no tengo, me quito de encima. Y la filosofía moderna te dice, olvídate de tu pasado. Ya está. Es que estoy muy deprimido, ¿por qué? ¿Que he tenido un problema con esta persona? Eso es tierra mojada, pasada. Olvídate del rollo. Y tú, para adelante siempre. Mirar para adelante, pero sin resolver lo que dejas atrás. No, la Biblia no habla de eso. El Evangelio del que yo estoy hablando hoy no habla de eso. O sea, eso, como digo, forma parte del corazón engañoso. Ahora bien, eso no evita, no elude que la verdad dice que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y la sangre de Jesús nos limpia y tenemos comunión. Y seguimos avanzando. Pero no estamos enredados en la dinámica de la conciencia de obras muertas, sino que Dios quiere proyectar nuestras vidas para servirle a Él y hacer sus obras. ¿Amén? Las obras que Dios ha preparado de antemano. No, el cristiano no vive para hacer buenas obras y conseguir el favor de Dios, sino que el creyente, el Hijo de Dios, ya vive en comunión con Dios, ya ha sido limpio de sus pecados y está orientado a servir al Dios vivo y verdadero. ¿Amén? Gloria al Señor. Hay otra certeza en la Biblia que está en Romanos capítulo 8. Este me encanta. Romanos capítulo 8. ¿Estás pensando todavía lo que he dicho, hermano? Luego tendrás tiempo de pensarlo más. Seguramente que se quedará algún cabo suelto. Ya llegará el momento de atarlo, no te preocupes. Pero tenemos que avanzar un poco más. Mira, nuestra herencia
La herencia de fe que Dios nos ha dado y que hemos recibido como un legado habla de seguridad. ¿Amén? Mira cómo habla el apóstol Pablo. Romanos 8, versículo 16. El Espíritu da testimonio, ¿nuestro espíritu de qué? De que somos hijos. ¿A quién está hablando Pablo? Claro, si tú no eres hijo, si tú no te has arrepentido de tus pecados, no está hablándote a ti. Amén. Pero si tú te has arrepentido de tus pecados y eres un hijo de Dios, es decir, si has venido a la fuente de agua viva, entonces dice que el Espíritu te da testimonio de que eres hijo. Amén. Amén. ¿Y qué más? Y si hijo, también heredero. Heredero de Dios y coheredero con Cristo, si es que, ahora viene lo que no nos gusta, padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Amén? Amén. El Espíritu de Dios da certeza. Mira, Jesús le dijo a los discípulos antes de marcharse a la cruz, era un viaje trascendente. Os conviene que yo me vaya. ¿Cómo? Sí, porque si me voy os enviaré el Espíritu de verdad y Él dará testimonio de mí y Él sellará en vuestros corazones el testimonio. ¿Sabe lo que decían los profetas? Cuando había una discusión, un conflicto, decían: a la ley y al testimonio. ¿Amén? Entonces dice aquí el apóstol: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Certeza. ¿Eres hijo? Dice: mas a todos los que le recibieron. Ya sabemos que no todos somos hijos, somos criaturas, muy bien. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios, no nosotros, no la religión, no la denominación, no el pastor, sino Dios les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Amén? Amén. Y si hijos, herederos, con una proyección de ser glorificados juntamente con Cristo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente el apóstol no las elude, no las evita. El apóstol no vive en Alicia con Alicia en el País de las Maravillas. No, él sabe de aflicciones. Madre mía, que sí sabía. Hizo 2 listas tremendas de aflicciones como apóstol. Pero tengo por cierto seguridad que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Seguridad. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Así que tenemos seguridad. Dices tú, ¿qué pasa? Está descubriendo este hombre. Más simple. Sí, es muy simple. Pero esto es lo que transforma la vida de un hombre y de una mujer. Amén. Amén. Saber que nuestros pecados están perdonados y saber que nosotros somos hijos, que no vivimos aquí aplatanados, viviendo por aquí y por allá, plantados en no sé dónde. Nuestra vida tiene un fin, un propósito. Dios pensó en nosotros antes de la fundación del mundo. Así que nuestra vida tiene una dimensión gloriosa y eterna. ¿Amén? Amén. Gloria a Jesús. Primera de Juan, aquí te digo unas cuantas cosas y vamos a ir encarando la recta final. Primera de Juan, si tú lees Primera de Juan, te darás cuenta que uno de los verbos que se repiten muy a menudo es el verbo saber. ¿Lo has conjugado alguna vez? Yo sé, tú sabes, él sabe. Nosotros sabemos. Seguridad. ¿Amén? El apóstol Juan, dijo en una ocasión que él se gozaba viendo a sus hijos andando en la verdad. ¿Amén? Amén. Gloria a Jesús. La verdad se sustenta de saber, porque el apóstol Pablo dijo que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y después que vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Algunos llegan al día cuando levantan su mano o hacen una confesión de fe o lo que sea y ahí se quedan. Pero eso sí es hecho de verdad, es el inicio nada más. Dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Amén? Amén.
Gloria al Señor. Y en 1 de Juan, el apóstol nos dice aquí unas cuantas cosas que necesitamos saber. Mira, capítulo 5, para no alargarlo mucho, empezaré en el 11. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 11. Este es el testimonio. Otra vez, acuérdate. Vale, digo, que está mirando esta gente ahí arriba. 1 de Juan, capítulo 5 y versículo... ¿Cuál he dicho? El 11. Y este es el testimonio. Gloria al Señor. Hermano, alguna vez en tu vida, si no lo has hecho antes, y aquí se hace muy a menudo, pero los que nos oigan, tienes que paladear cada sílaba de la verdad. ¿Amén? Tienes que dejar que el martillo que quebranta la piedra y introduce clavos de la verdad que nos liberta, tienen que entrar paso a paso. ¿Amén? Acuérdate que había un tipo de gente, dijo Jesús, que venían, recibían la palabra y se iban rápidamente. En la parábola del sembrador, Jesús dijo que hay los que vienen, la reciben con gozo y se van rápido. No dan fruto, no permanece. En cuanto vienen los problemas, los conflictos, se acabó porque no tiene raíz. Entonces la palabra tiene que entrar, tiene que meditarse, tiene que atesorarse, tiene que guardarse, como dice Pablo, en el buen depósito. ¿Amén? Amén. Dice, y este es el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es la verdad que nos liberta? Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. ¿Amén? El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo, ¿qué es lo que tiene? No tiene vida. ¿Amén? Y ahora dice, versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuántos hay aquí de esos? Dice, para que sepáis. ¿Amén? ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que tenéis vida eterna. ¿Y qué más? Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Este versículo es curioso, porque dice, a los que creáis, para que... O sea, se dirige a los que creáis en el nombre del Hijo de Dios, y luego dice, para que sepáis, y dice, y para que creáis otra vez. 2 veces creer, 1 vez saber. Sí. La fe en la Biblia, como he dicho antes, no es una fe que tiene que ver con creer 4 cosillas, un credo, repetir 4 palabras y ya está. No. La fe en la Biblia es una dimensión, digamos así, que lo abarca absolutamente todo en la vida de la persona. Amén. Toda vuestra manera de vivir, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tiene que ver con creer en Jesús. Amén. Claro, lo hemos diluido a que sí, tú crees en Dios. Oh, claro, lo creo en Dios. ¿Y en Jesús? En Jesús, pues claro, desde niño. Pero esa no es la fe. No. Aquí, de la fe que estamos hablando, de la seguridad que estamos hablando, es de con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. Amén. Estoy unido al Señor, como dice el apóstol Pablo en otro lugar. El que se une al Señor es un espíritu con Él. Amén. Todo nuestro ser. Así que estas cosas os he hablado a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Amén? ¿Lo sabes, hermano? Amén. Y para que sigamos creyendo. Y dice en el versículo 18, sabemos, otra vez, que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Cuánto creen eso? No me digas que esto no es seguridad. Mira, sabemos que aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Es incompatible, querido hermano. O sea, no me cuentes milongas de que yo creo y luego vives como te da la gana. Es que no estamos hablando de eso. O sea, ¿cómo podemos ser tan tontos que nos engañamos de una forma tan simple? El que nace de Dios tiene la naturaleza de Dios. ¿Y la naturaleza de Dios cómo es?
Dice, fuisteis creados en justicia y santidad de la verdad. ¿Amén? Amén. Esa es la naturaleza de Dios. Entonces, el que nace de Dios no practica el pecado. ¿Amén? ¿Y qué más? Porque aquel que le engendró, Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén. Dios Todopoderoso. Amén. Aleluya. Sabemos que somos de Dios. Amén. Seguridad. ¿Lo sabes? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Lo sabes también? Pero sabemos, otra vez sabemos, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Aleluya. Aleluya. No me digas que no hay paz ahí. Amén. Amén. Señor, lo hemos encontrado. Hemos corrido por todas partes. Hemos estado ansiosos, con conciencia de no sé qué. Y por fin hemos venido a la fuente de agua viva. Jesús le dijo a la mujer samaritana: el que bebe del agua que yo le daré, ya no tiene más sed. Amén. Ya lo encontraron. Ahora hay que bucear. Ahora hay que profundizar. Amén. Ahora hay que revestirse de Cristo todo el tiempo. Pero lo hemos encontrado. Gloria al Señor. Así que, mis queridos hermanos, nuestra certeza, nuestra seguridad es Jesús. ¿Vamos luego? Amén. Te voy a cantar una canción. Grata certeza, soy de Jesús. Gloria a Dios. Hecho heredero de eterna salud. Amén. Dice, no, nosotros no cantamos himnos. Aquí solo coritos. Aquí solo danzamos y bailamos. ¡Ay, qué tontos somos! Perdemos una parte de la herencia que hemos recibido. Gloria a Jesús. No me dejéis cantar, hermano. Porque hay que dejarlo algunas veces. El estribillo dice así: esta es mi historia y es mi canción. Gloria. Gloria a Jesús por su salvación. Amén. Aun para mí fue mi perdición. Bendita historia, bella canción. Gloria a Dios. Esta es mi historia y es mi canción. Grata certeza. Amén. En Cristo, queridos hermanos, hay seguridad. Y he dicho al principio que nuestra fe no está basada en sentimientos. No está basada en las circunstancias, tampoco en los estados de ánimo. ¿Lo has aprendido eso ya? No. No lo has aprendido. Yo tampoco. Lo tenemos que ir aprendiendo cada día. Porque dependemos de sube la bolsa o baja la bolsa. A ver qué noticias tenemos y a ver a quién se vota. Vivimos en un mundo movible. Pero Dios nos ha dado un reino inconmovible. ¡Gloria a Jesucristo! Tenemos que animarnos a nosotros mismos por estas palabras, dice el apóstol. Así es. Amén. Tenemos que estimularnos al amor y a las buenas obras. Y tenemos que no descuidar una salvación tan grande. Amén. No para vivir en temor. Dios nos ha salvado, dice el apóstol, no para vivir otra vez en temor, sino en seguridad. Amén. No en presunción, no. Basando nuestra vida y nuestra fe en Cristo, y entonces sobre esa base podemos servir a Dios. Amén. Podemos servirnos los unos a los otros. Para terminar, el apóstol Pablo en medio de una tormenta. Capítulo de Hechos 27 y 28. Una tormenta
es una tormenta. O sea, se pasa mal, estoy seguro. Y en medio de esa situación, el ángel del Señor vino a Pablo y Pablo se puso en pie en medio de los 200 y pico que había en el barco y les dijo así: hoy, esta noche, ha estado conmigo el ángel de quien soy y a quien sigo. Aleluya. Y no se perderá nada. Pablo, con la palabra de Dios en su corazón, se levantó en medio de la tormenta, afirmando esta verdad con certeza absoluta. Gloria a Él. Hoy ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sigo. Somos y servimos. Gloria al Señor. Hermano querido, necesitamos recordarnos. Si hay personas aquí que no tienen esta seguridad, esta certeza, no es para ningún tipo de creyentes especiales, es para el único tipo de creyente que hay. Es para el discípulo del Señor, es para el Hijo de Dios. Amén. ¿Amén? Amén. Hemos sido perdonados de nuestros pecados, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Hemos sido hechos hijos de Dios, amén, para amarle y servirle toda nuestra vida. Gloria a Jesús. Y Dios nos ha dado un testimonio en nuestro corazón de que tenemos vida eterna. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Señor. Padre amado. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias porque tú has hecho morar en nuestros corazones la verdad que nos hace libres